cómo acercarte a los ratones sin que te vean ni huelan. Más tarde, cómo atraparlos. Y al final, cómo defenderte de los perros por si alguno te sorprende cuando estás cazando. Bueno, esto que veíais y escuchabais es uno de nuestros cuentos. Cada programa nosotros finalizamos y os regalamos un cuento, y hoy estoy muy bien acompañado no solo por esto que tengo aquí delante, sino por la persona que tengo a mi derecha, que es una de las voces que todos vosotros escucháis en cada uno de los programas. Él es Armando Trejo, director del Foro Internacional de Narración Oral, narrador oral y formador de narradores. Muchísimas gracias, viene directo desde México para visitarnos en España. Muchas gracias por estar aquí y bueno, pues pasar por Educando a la Primera Infancia, Armando. Pues encantado, siempre colaborando en esta labor. Y además que luego tenemos una pequeña sorpresa, te voy a poner en un pequeño aprieto al final del programa, luego te lo diremos. Bueno. ¿Qué aporta a tanto docentes como padres el conocimiento y el dominio de la oralidad? Bien, si entendemos primero qué es oralidad para los padres, los docentes, pues es nuestra principal herramienta para relacionarnos, que es la comunicativa. La oralidad pues es ese conocimiento, dominio o habilidad de poderse comunicar de una manera fluida y eficaz con los otros. Y es una herramienta esencial que necesita ser revisada nuevamente. Ahora, desde el punto de vista de la antropología, vivimos en lo que se llama sociedades de oralidad secundaria. Ya la palabra ha pasado a ser secundaria porque vivimos en una sociedad esencialmente de escritura, pero sobre todo audiovisual, en la que el contacto y la relación a través de las palabras, la conversación, los cuentos, pues ha pasado a un sitio secundario. Entonces es recuperar el espacio en el aula, en la casa, en el entorno familiar, de poder hablar con los otros, de hablar con los hijos, con los alumnos, porque esto va a propiciar un mejor entendimiento. Armando, ¿es la oralidad una forma de motivar el desarrollo de la creatividad? Sí, por supuesto, porque ¿qué es oralidad? Oralidad es el uso de nuestros recursos expresivos, que son la palabra, la voz y el gesto, el lenguaje verbal, las palabras, el discurso, el lenguaje vocal, que son todos los recursos que usamos, que tenemos en la voz, la modulación, las intenciones, las pausas, el ritmo, y el lenguaje no verbal, que son todos los recursos gestuales. Esto de otra manera también se llama competencia lingüística, la palabra, paralingüística, cómo usamos las palabras, y kinestésica, cómo usamos los gestos. Entonces, el hacer un buen uso de nuestros recursos expresivos, verbales, vocales y no verbales, hace que el otro tenga la necesidad de co-crear lo que uno le cuenta, lo que uno le platica, lo que uno le explica. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros estamos generando y estamos sugiriendo la imagen y la creatividad del otro. En una sociedad audiovisual casi siempre ya los chicos, los hijos, los alumnos ven todo en una pantalla, en un ordenador, en la televisión, lo ven ya digerido y construido y no les demanda una elaboración de las ideas ni una apropiación porque ya lo están viendo terminado. La oralidad, el contar cuentos, el comunicarse de una manera eficaz en el aula o hablar con los hijos, pues esto motiva que el chico no solo se apropie, sino que aprende a escuchar, aprende a escucharse y también desarrolle su posibilidad de hablar de una mejor manera. Además, yo tengo que decir que yo he visto a Armando contar cuentos tanto a adultos como a pequeños, y en el mundo en el que vivimos, en el que son consolas, videojuegos, un niño disfruta delante de un videojuego, pero me quedo con esas caras de satisfacción en las que las he visto cuando le estabas contando un cuento a los niños, ¿no? La expectación esa de la que hablabas, creo que es algo fundamental, el cuerpo a cuerpo con ellos, ¿no? Sí, eso es esencial. Mira, una suerte de primer docente en una sociedad fue el cuentero de la tribu. Después del guerrero, después del jefe de la tribu, el personaje más importante era el cuentero, porque él era un formador de generaciones éticas y de forma estética también de cada sociedad de oralidad primaria. Las sociedades de oralidad primaria son aquellas en las que no existía
por supuesto, nada audiovisual ni siquiera la escritura. Entonces el narrador de cuentos convocaba a la sociedad, pero no solo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, porque era el que transmitía los saberes, las tradiciones orales, el que formaba las nuevas generaciones y el que le daba identidad al pueblo. ¿Qué importancia tiene el dominio de la oralidad, tanto de padres como maestros, a la hora de ponerse frente a los niños y contarles esas historias? Pues esencialmente de que pensamos que comunicarse es solo cuando dialogamos, como tú y yo ahora. Comunicarse es también cuando tú solo me estás escuchando, porque el 100% de tu respuesta es no verbal. Entonces yo tengo que saber si tú estás interesado, si me has entendido, si tengo que reiterar. Y si yo estoy en un aula con 30 niños, tengo que saber qué niño no me escucha o por qué no me escucha, si es autista, si es sordo, si está inquieto, si es hiperactivo. Y no se lo voy a preguntar porque el niño posiblemente no sabe expresarlo, pero tengo que tener ese dominio porque me da la capacidad de poder recibir y leer la respuesta del grupo o del interlocutor para que se vuelva un interlocutor y no se quede en el papel solo pasivo de espectador. Bueno, y ahora viene el pequeño aprieto en el que te queremos meter. Nos gustaría que le contases a todos los telespectadores una pequeña historia, nada, 30, 40 segundos, de esas que tú sabes contar. ¿Te parece? Claro. Pues ahí tienes tu cámara, Armando. Pues este es un cuento filosófico que me gusta muchísimo porque, bueno, ustedes mejor lo escuchan y lo disfrutan. Un día, hace mucho, pero mucho tiempo, se tropezaron a la orilla de un lago la belleza y la fealdad. Y como tenían tanto, pero tanto tiempo sin haberse visto, decidieron entrar juntas a las aguas de ese lago para hablar y hablar. Y fue así como la belleza se despojó de sus relucientes vestiduras y las dejó ahí sobre unas piedras a la orilla del lago. Y la fealdad hizo lo mismo. Se despojó de sus viejas y raídas vestiduras y las dejó ahí sobre otras piedras. Y juntas, desnudas, y tomadas de la mano, entraron a las aguas. Y hablaron. La belleza habló de los días en que el sol es como una enorme naranja que cruza el cielo uniendo a los humanos. Habló de la vida de los niños. Y la fealdad habló de los días de tormenta, de la guerra y la miseria. Pero más tarde, fue la fealdad la primera en salir de las aguas del lago, y cuando llegó a la orilla y vio los relucientes ropajes de la belleza, se los puso y echó a andar por el mundo. Y cuando la belleza salió y era tan tímida para andar desnuda por el mundo, no tuvo otro remedio que ponerse los viejos y raídos ropajes de la fealdad y también echó a andar por el mundo. Desde entonces muchos hombres y mujeres son capaces de ver, detrás de los relucientes ropajes de la belleza, el rostro amargado y hostil de la fealdad. Y muchos hombres y mujeres son capaces de ver detrás de los raídos y viejos ropajes de la fealdad el rostro amoroso y solidario de la belleza. Pero cuidado, mucho cuidado, porque uno también se puede equivocar. Bueno, y yo a ustedes les digo que, colorado, colorín, la entrevista llega a su fin. Armando Trejo, hoy en persona y todos los días, unas veces él, otras sus compañeros, pues los podemos escuchar aquí en Educando a la Primera Infancia. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y a todos ustedes, los esperamos aquí, en Educando a la Primera Infancia.